Hola, bienvenidos a un nuevo video por este canal. Eh, sí, hoy es un nuevo videito. Tenemos nuevos chismecitos que nos encanta, porque a todos nos encanta el chisme. Y más cuando no es el chisme de nosotros, cuando es un chisme de una persona ajena, de un desconocido. Que sabemos que tenemos personas cercanas que pueden tener algún chisme parecido, pero que no es de nosotros. Así que nada, vamos con el primer chismecito. Recuerden que si les gusta algún chismecito, comenten, dejen sus opiniones, denle me gusta y suscríbanse para que les notifiquen cuando haya un nuevo videito. Así que nada, chicos, comencemos. Ya, ahora sí comenzamos con el primer chismecito. Vayan por una agüita, un cafecito, porque ustedes saben que el café, cuando hay café hay un chisme. Y cuando hay chisme, la vida es más rica. Así que vayan por un cafecito y yo las espero. Las espero. Ahora sí vamos con el primer chismecito. Mi esposo canceló nuestras vacaciones porque su ex esposa le pidió que lo acompañara a unas cirugías. Sus hijos tienen 28 y 31 años, pero él dice que tiene que estar allí por ellos. Y quizás lo que realmente me molesta es que después de tantos años de casados con él, todavía siento que nunca se me quitó completamente el título de la otra. Y sí, yo fui la otra. No lo voy a acomodar. Esa parte para que quede bien. Cuando su hijo mayor tenía 16 años, su entonces esposa nos encontró juntos en una habitación de la casa de él. Ella pidió el divorcio poco después. Yo, voy yo soy 18 años menor que mi esposo y nuestra relación continuó después de que terminó su matrimonio. O sea, en pocas palabras, se quedó contigo porque la mujer lo dijo. Con el tiempo nos casamos, no tuvimos hijos y llevamos años haciendo nuestra vida juntos, pero su ex esposa nunca salió realmente de la suya. O sea, su ex esposa sigue presente, obviamente, porque tienen hijos, mami, tienen hijos. Al principio entendía que tenían dos hijos y que evidentemente tendrían que comunicarse. El problema es que ello nunca se limitó a asuntos relacionados con ellos. Han celebrado cumpleaños juntos, han compartido fechas familiares y todavía hacen viajes en los que coinciden los dos con sus hijos. Cuando el mayor se casó, estuvimos todos en la boda y ellos se tomaron fotografías con los novios como familia. Después hubo una reunión al día siguiente y nuevamente estaban juntos organizando cosas. Cuando nació el primer nieto ocurrió lo mismo, llamadas, visitas y planes entre ellos, porque ahora también son abuelos. Yo he participado en algunas ocasiones y en otras simplemente no voy porque terminé sintiéndome fuera de lugar. Sus hijos siempre han sido respetuosos conmigo, pero la estructura familiar que existía antes de que yo apareciera nunca terminó de desaparecer. Ahora sus hijos tienen 31 y 28 años. El mayor está casado y tiene su propia familia. Hace meses mi esposo y yo organizamos un viaje para la próxima semana. Compramos los pasajes, reservamos hoteles y organizamos nuestros días. Hace poco su ex esposa le informó que tendría una cirugía justamente durante esas fechas y le pidió que estuviera con ella. Mi esposo decidió cancelar nuestras vacaciones. Le pregunté por qué necesitaba acompañarle si sus dos hijos son adultos y perfectamente capaces de estar pendiente de su madre. Respondió que precisamente lo hacía por ellos, para ayudarlos con los traslados, estar en el hospital y encargarse de algunas cosas mientras ellos se organizaban después. Agregó que que habían compartido muchos años de vida y que tampoco podían ya va. Agregó que tenía muchos años de vida compartiendo y que tampoco podía comportarse como si ella fuera una desconocida. Eso es cierto. Eso terminó en una discusión enorme porque no estamos hablando de llevar
a unos hijos al médico cuando tenían 12 años. Estamos hablando de cancelar unas vacaciones conmigo para acompañar a su ex esposa en una cirugía cuando sus hijos tienen casi 30 años y uno de ellos ya está casado. Él insistió en que ya no existe absolutamente nada romántico entre ellos y sinceramente tampoco tengo pruebas de que existía. Lo que sí existe es un vínculo que nunca terminó. Ella lo llama cuando tiene un problema importante, él aparece, hay un acontecimiento familiar, funciona como una unión. Algunos de los hijos organizan un viaje y termina coincidiendo como familia. Y yo sigo entrando y saliendo de esa dinámica de la, de esa, de, y yo sigo saliendo de esa dinámica ocasionales. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, para empezar, tú sabías que eras la otra. Obviamente nunca va a ser igual conocer a una pareja de tu padre o de tu ex cuando ustedes ya se habían dejado, cuando no tenían ninguna relación, a conocer o entablar una amistad con una persona con la que te fueron infiel. Son dos cosas muy distintas. Eh, Obviamente ya había una dinámica en esa familia. No te estoy culpando a ti completamente del todo porque pues no eras una muchacha muy joven que de repente no sabía muy bien lo que estaba haciendo o no quería saber muy bien lo que estaba haciendo. Él también tenía culpa, por supuesto, pero sí siento que simplemente se quedó contigo porque su esposa lo dijo. Si su esposa no lo hubiese descubierto, creo y considero que de repente ni siquiera estuviera contigo. Tú has aceptado todo esto, por supuesto, te has podido ir también y creo que todavía estás a tiempo de irte si lo deseas, porque obviamente no eres su prioridad. Su prioridad siempre va a ser su familia y sí es cierto, él compartió de repente muchos años con ella y aparte de los hijos, de repente si tienen un cariño especial el uno del otro. Entonces creo que vas a tener o que vivir con esto todo el tiempo porque para los años que tienen, supongo que esta no ha sido la primera discusión que han tenido. Entonces, creo que ya tú no estás como aceptándolo. Y sí, tienes dos opciones. O lo dejas o continúas aguantando lo que tú sabías que había desde el principio. Vamos con el segundo chismecito. Vamos con el segundo chismecito. Mi media hermana de 20 años está embarazada de mi exmarido. Yo tengo 38, me separé de él hace 9 meses y de todas las mujeres que existían en el mundo terminó justamente con la hija que mi papá tuvo fuera de su matrimonio con mi mamá. Mi hermana nació de la relación que terminó de destruir el matrimonio de mis padres. No, cariño, el matrimonio de tus padres ya estaba terminado. Yo ya era adolescente cuando mi mamá descubrió que mi papá tenía otra mujer. Mis padres se separaron y durante años prácticamente no tuvo relación con ella. Sé perfectamente que ella no tuvo ninguna culpa de cómo llegó al mundo, pero tampoco voy a fingir que crecimos como hermanas. Nos veíamos por nuestros papás, porque en los años aprendimos a tratarnos con respeto, pero nunca existió entre nosotros esa relación cercana que otras personas suponían que deberían de tener los hermanos, ¿no? Yo estuve casada 14 años y mi hermana conoció perfectamente a mi esposo, porque coincidíamos muchas veces en reuniones familiares de mi papá. Cuando me divorcié hace 9 meses, ella tenía 20 años. Mi matrimonio venía muy deteriorado y finalmente cada uno siguió por su lado. Hace unos días mi papá me llamó y me pidió que fuera a su casa porque necesitaba hablar conmigo. Personalmente, cuando llegué estaba él, su esposa y mi hermana. Ella estaba llorando, mi papá fue quien terminó diciéndomelo. Estaba embarazada de 3 meses y el padre del bebé era mi expareja. Pensé que se trataba de algo que había ocurrido una vez, hasta que pregunté cuánto tiempo llevaban juntos. 5 meses.
Ahí empezamos a sacar fechas. Según ellos comenzaron a escribirse unos meses después de mi separación. Mi exmarido le respondió unas historias en redes sociales. Siguieron hablando después, salieron a comer y terminaron empezando una relación durante 5 meses. Se vieron a escondidas porque sabían perfectamente el problema que iban a provocar. Él incluso la recogió lejos de la casa para que mi papá no los viera juntos. Mi hermana ya había dormido en su apartamento, había conocido a algunos amigos de él y sabía desde hacía semanas que estaba embarazada. Mi papá se enteró porque ella tuvo que contárselo y fue quien exigió que me dijera la verdad antes de que el embarazo empezara a notarse. Mi exmarido me llamó esa misma noche. Me dijo que nuestra relación ya había terminado. Cuando comencé a salir, cuando comenzó a salir con ella, obviamente muy descarado, ¿no? Demasiado descarado. También confirmé que piensa responder por el bebé y continuar la relación. Mi papá está furioso con él, pero al mismo tiempo está defendiendo a su hija porque dice que no puede darle la espalda a una de sus hijas. Y ahí terminó saliendo todo lo viejo. Le recordé que precisamente la mamá de esa muchacha fue la mujer con la que engañó a mi mamá y abandonó la casa, pues. Y ahora, 20 años después, yo estaba sentada a su lado escuchando que esa misma hija esperada de esa misma mujer estaba esperando un hijo de mi ex esposo. Ahora mi ex y mi media hermana dicen que quieren continuar juntos. Dentro de 2 meses habrá un bebé que será parte de nuestra familia. Independientemente de lo que yo piense, mi papá ya me pidió que no deje de asistir a las reuniones familiares por esto y que intente separar al bebé de las decisiones de sus padres. Yo no he vuelto a hablar con mi hermana desde aquel día y tampoco quiero hablar con mi ex. Legalmente ninguno debía fidelidad porque nuestro matrimonio ya había terminado, eso está claro, pero todavía estoy intentando asimilar. Pues siento que ya habían terminado, no tienes una relación, digamos, un vínculo como muy fuerte con tu hermana, aunque obviamente siento que sí, es un poquito como extraño y no como extraño de bien, sino como extraño de, te la vas a tener que topar y a él también de repente en reuniones familiares, obviamente vas a seguir viéndolo y creo que eso es lo que más da como, como fastidio, porque obviamente ya tú habías terminado la relación con él y vas a tener que seguirlo viendo y estar ahí presente en la vida de ellos. Si tú quieres, obviamente nadie te obliga, pero ya te dijeron, creo que fue bueno de que te enteraras de esa manera porque creo que es más fuerte cuando te enteras como por terceras personas, o sea, como por personas alejadas y así. Pero sí, o sea, no hay mucho que decir, sinceramente no tengo mucho que decir de este chismecito. Si ustedes tienen algún comentario o alguna opinión sobre este chisme, déjenlo abajo para que de repente alguna persona que está pasando por un chisme parecido los lea y yo también los lea, porque soy chismosa. Así que vamos con el tercer chismecito. El tercer chismecito. Tengo 40 años, nunca me casé, no tengo hijo y jamás me fui de la casa donde vivía con mi mamá. Durante años la gente creyó que era porque no había querido independizarme nunca. Pero esa casa la compré yo. Está en un barrio humilde, en una zona bastante vulnerable de la ciudad, y me tomó años poder pagarla. Mi mamá fue madre soltera, soy hijo único. Ay, pensé que era una chica. Ya, es un chico. Soy hijo único y nací en una relación que tuvo con un hombre casado que nunca quiso hacerse responsable de mí. Ella trabajó para darme estudio y yo estudié mi carrera, empecé a trabajar antes de graduarme y cuando conseguí estabilidad ahorré hasta completar para comprar aquella casa. La puse bonita poco a poco, primero arreglé el techo, después los pisos, compré muebles y finalmente le dije a mi mamá que mientras yo pudiera trabajar, ella no volvería a faltarle nada. Perfecto, buen hijo. Pero existe una parte de nuestra historia que casi nadie conoce. A mí me gustan los hombres y mi mamá nunca lo aceptó. Se lo dije siendo bastante joven y su reacción fue
dejar claro que no quería hablar del tema. Nunca me echó de casa ni dejó de quererme, pero convirtió esa parte de mi vida en algo que simplemente no existía. O sea, se hizo la loca. Si alguna vez mencionaba que estaba conociendo a alguien, cambiaba de conversación, tuve una relación durante un tiempo y jamás pude llevarlo a mi casa. Algunas veces mentía diciendo que saldría con amigos cuando realmente iba a ver. Mi mamá fue una mujer que se sacrificó muchísimo por mí y durante años la consideré prácticamente una santa, pero ahora también puedo reconocer que hubo cosas en las que decidió cerrar los ojos porque aceptar quién era realmente su hijo le resultaba demasiado difícil. Mi mamá falleció hace 6 meses. Sus últimos años estuvieron prácticamente siempre juntos y yo hacía mercado, la acompañaba a sus vueltas, a sus diligencias, organizaba su trabajo para estar pendiente de ella. Cuando regresé del funeral y por primera vez entendí lo enorme que era aquella casa cuando estaba completamente solo. Durante semanas seguí comprando algunas cosas que a ella le gustaban por costumbre. Ponía 2 tazas para el café y después guardaba una. Llegaba del trabajo y durante un segundo esperaba escuchar el televisor de su habitación. Mis familiares volvieron a su vida y yo me quedé en la misma casa que había comprado precisamente para que mi mamá estuviera en un lugar seguro donde envejecer. Hace poco conocí a un hombre, tiene 42 años, también trabaja, vive solo y llevamos una semana saliendo. Por primera vez en mi vida invité a un hombre que me gusta a mi casa, sin tener que mirar la hora ni inventar una explicación. La primera vez que llegó, me descubrió bajando la voz cuando hablábamos en la sala, como si mi mamá todavía estuviera en su habitación y pudiera escucharnos. Después me dijo, después me dijo, hasta risa darme cuenta, hace unos días se quedó a cenar y terminamos hablando hasta tarde en la terraza. Nadie estaba esperando que se fuera, nadie me estaba preguntando quién era y yo no tenía por a quién presentarlo como un compañero de trabajo. No sé qué vaya a pasar con él porque apenas estamos empezando a conocernos y tampoco quiero convertirlo en algo que todavía no sé. Lo concreto es que a los 40 años estoy haciendo cosas que nunca hice ni a los 25 ni a los 30. Salir con alguien sin esconderme, invitarlo a mi casa y plantearme por primera vez la posibilidad real de compartir mi vida con una pareja. Sigo completamente desubicado sin mi mamá. Hay días en los que daría cualquier cosa para volver a escuchar la llamada desde su habitación. También estoy empezando a aceptar que la mujer que hizo sacrificios enormes para sacarme adelante tuvo límites que me hicieron esconder una parte completa de mi vida. ¿Cómo acomoda uno su vida sin su mamá? Bueno, sí, es verdad que es que también siento que los padres vivieron como en otra época o vivieron en otra etapa y para ellos es bastante fuerte aceptar muchas cosas. Sin embargo, tu mamá creo que nunca te recriminó de que fueras gay, simplemente como que lo omitió, digamos, para ella llevarlo como de una mejor forma, ¿verdad? Este, siento que lo mejor que puedes hacer por tu mamá es vivir tu vida sin tabú y aceptarte tú principalmente como tú eres, sin tener que demostrarle nada a nadie, porque también tú te sacrificaste bastante por tu mamá, porque al quitar como esas partes de tu vida que para ti eran importantes, ¿verdad? Decidiste simplemente pausarlas y estar con tu mamá sin importarte nada. Entonces, sí siento que ya es momento de que sueltes, de que eh, sigas con tu vida y de que sí, tu mamá te va a querer, tu mamá te quiso y te va a querer en el lugar donde quiera que esté. Simplemente tú eres el que tienes que aceptarlo y vivir. Vive tu vida, sé feliz, porque la vida es muy corta, tenemos una sola vida, no sabemos si vamos a reencarnar en cualquier momento, pero como ahorita tenemos y estamos viviendo una vida, hay que ser feliz con lo que tenemos y vivirla, disfrutarla. Así que aprovecha, vive, disfruta. Todavía eres joven, sí tienes 40 años, pero 40 años no son los mismos 40 años de hace muchos años. Ahorita 40 años son los nuevos 15. Así que sí, vive, disfruta, sal, pasea,
lo que tú quieras, mi rey, lo que tú quieras. Así que nada, chicos, este es el último chismecito que tenemos por acá. Espero que les haya gustado. Eh, Les deseo un buen fin de semana y que la pasen bonito. Gracias, nos vemos en un próximo videito. Chao.